Bienvenidos a esta tercera sesión de capacitación en gestión de políticas públicas a través de CAMEX, Cámara Peruana de Comercio Exterior. Continuando con las sesiones y las clases en esta tercera sesión, trataremos sobre el Estado eficiente. ¿Qué cosa es la eficiencia? Un concepto que ha generado mucha teoría y muchos conceptos. ¿Qué entendemos por eficiente? Entendemos por eficiente el buen uso de los recursos. Específicamente estamos hablando de recursos económicos y recursos materiales. ¿A quién se le llama eficiente? Aquel que es capaz, con los recursos que tiene, hacer posible una tarea, actividad o labor. Entonces buscamos un Estado eficiente. ¿Qué cosa es un Estado eficiente? Un Estado que no despilfarra, un Estado que no malgasta, un Estado que utiliza bien nuestros impuestos. No olvidemos que en los tiempos actuales, ¿de qué vive el Estado? El Estado, señores y señoras, vive del pago de los tributos, no nos olvidemos. La principal fuente de ingreso de todo Estado y sobre todo el Estado peruano es la parte tributaria. Y para eso existe un organismo que se encarga de ello, que es la SUNAT. Los tributos son una fuente de ingreso importantísima para un Estado. De ahí viene toda la fuente de ingresos que lógicamente después se va a utilizar ¿en qué? En acciones que van a favor de la colectividad. Porque todo ese dinero que ingresa, ¿a dónde va? Va obviamente a carreteras, construcción de carreteras, modernización de puertos, en construcción de hospitales, servicios de asistencia, vaso de leche, alimentación gratuita, etc. Entonces, ¿quiénes están contribuyendo al ingreso del Estado? Nosotros, los ciudadanos. ¿Con qué? Con el pago de nuestros tributos y obviamente también las empresas, las personas jurídicas. Entonces, los ciudadanos que contribuimos con el pago de nuestros impuestos, tenemos todo el derecho y razón de solicitar y exigir al Estado eficiencia, porque ese dinero que tiene el Estado no todo le nace de la nada. El Estado no lo genera por sí mismo, el Estado no es una empresa privada, obviamente es una organización social, pública. Entonces, ¿de dónde saca el Estado dinero para gastarlo? Del pago de los tributos. Y los principales tributos que generan ingresos al país son el IGB, el Impuesto General a las Ventas, y los derechos arancelarios, que son los tributos que se pagan por el ingreso de mercancías importadas por las aduanas de nuestro territorio. ¿Correcto? Entonces, estos impuestos son importantes, además de otros impuestos que tenemos que obviamente están organizados en 5 categorías, ¿no? Impuestos de primera, segunda, tercera, cuarta y quinta categoría. Inclusive hasta los que trabajan en planillas, no olviden, en un momento dado le descuentan parte de sus ingresos, lo que se llaman impuestos de quinta categoría. Entonces todos los ciudadanos estamos contribuyendo al ingreso del Estado. ¿A través de qué? A través del pago de los tributos. Claro, hay otras fuentes, pero la principal fuente de ingresos es el pago de los tributos. No olvidemos que la palabra tributo viene de la palabra tribu. Tribu, que significa reunión de personas. Y en un momento dado la historia dice que las comunidades o los primeros pobladores, en un afán de encontrar protección, daban una suerte de contribución a un jefe que justamente los protegía, o sea, los hombres se reunían y se sentían protegidos contra el medio, contra la agresión de la naturaleza a través de estas contribuciones. Veamos pues, por ejemplo, en el caso del incanato, recordemos los sistemas de contribución colectiva como era, por ejemplo, no la MITA, sino el AINI, que por ejemplo, una pareja se casaba y toda la comunidad realizaba labores en beneficio de esa pareja. Y luego esa pareja, cuando se casaban otros, también participaban en actividades comunales. Entonces de ahí nace este concepto de lo que es tributo. Al final nosotros pagamos nuestros impuestos para recibir de manera directa o indirecta un beneficio. De manera indirecta pagamos tributos y ¿cómo nos beneficiamos? Utilizando carreteras. ¿Quién construye las carreteras? El Estado. Nos beneficiamos de manera más directa recibiendo, por ejemplo, un servicio de asistencia médica gratuita a través del Seguro Social. Entonces, la necesidad de que el Estado sea eficiente es urgente y es perentoria. ¿Por qué? Porque está recibiendo dinero de los ciudadanos y los ciudadanos tenemos todo el derecho a exigir. Por eso nació, por ejemplo, el concepto en las alcaldías de que cada cierto tiempo la alcaldía convoca a todos los vecinos
para hacer la famosa participación ciudadana del presupuesto. Ahora podemos discutir que si es transparente o no, ese es un tema también importante, que si se manipulan o no los datos, pero eso es algo muy importante. El Estado tiene que ser hoy en día eficiente, es decir, utilizar los recursos que tiene de una manera muy productiva. ¿Qué significa ser eficiente? Ser eficiente es, obviamente, no dilapidar los ingresos, no despilfarrar los ingresos. Eficiente es aquel que es capaz, con los recursos que tiene, poder realizar la tarea, labor o función encomendada. Y obviamente para eso el personal eficiente tiene que ser profesional, tiene que ser transparente, tiene que ser ético y entender el funcionario público, el que trabaja en el Estado, que está cumpliendo una función pública al servicio de la colectividad, que tiene una función muy especial, podría decir casi sagrada, porque lo que está administrando son ingresos colectivos, ingresos de toda la colectividad, que incluso hasta a él mismo le van a ser de utilidad y de beneficio, porque el que trabaja en el Estado obviamente también va a recibir beneficios, ¿no? Va a recibir una atención médico gratuita en un hospital, en un sistema de seguridad. Entonces todos nos beneficiamos, tanto los que están dentro del Estado como los que no trabajan en el Estado tienen obviamente beneficios. Entonces, ¿qué cosa es un Estado eficiente? Un Estado eficiente es aquel que va a manejar correcta y adecuadamente los recursos. El concepto de eficiencia va unido y ligado al concepto de eficacia. ¿Qué dice la teoría de la organización? Eficaz es aquel administrador que sabe escoger adecuadamente los objetivos o logros a alcanzar, y que esos logros u objetivos a alcanzar los va a hacer a través de determinados recursos y medios, y que esos medios y recursos que él utilice, si los hace sin malgastar y de una manera productiva, está siendo eficiente. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo, ¿no? Si tenemos que, por ejemplo, en los sistemas de seguridad social, por ejemplo, vacunar, hacer un programa de vacunación, ¿correcto? ¿Qué cosa sería eficiente? Eficiente sería si compramos, obviamente, una cantidad adecuada, ¿correcto?, que responda al número efectivo de personas que se van a vacunar, que compremos a un precio adecuado. Y ahí viene ese otro tema, ¿no? La corrupción que se genera, por ejemplo, en estos temas últimos que han habido de la adquisición de patrulleros. Se dice pues que no son los más adecuados, que van a generar una serie de gastos, en fin. Entonces, eficiente es aquel que va a evitar el despilfarro y el mal gasto, y con mayor razón en el Estado, que obviamente se reciben ingresos de todos los ciudadanos. Acá quisiera hablar de un importante filósofo alemán, Max Weber, que justamente habla sobre lo que es la burocracia, ¿correcto? Entonces, la burocracia obviamente participa no solamente en el Estado, sino también en la actividad privada. Entonces, él dice claramente, ¿no? Él dice claramente que la burocracia en los tiempos actuales trabaja en base a ordenaciones impersonales y objetivas legítimamente estatuidas, y las personas por ella designadas en mérito, ¿no?, estas de la legalidad formal de sus disposiciones dentro del círculo de competencia. Bueno, lo que quiere decir acá Max Weber es que hoy en día la burocracia está formada por un grupo de especialistas y profesionales que se basan en normas, reglamentos, procedimientos, y que van a actuar en función a ciertos consensos legales. Por eso se habla de una burocracia que trabaja en base al concepto legal racional. ¿Correcto? Entonces, el Estado eficiente es aquel que es capaz de usar adecuadamente sus recursos. Y en esto, efectivamente, muchas veces
La pregunta es, ¿el Estado usa eficientemente sus recursos? Porque muchas veces la ciudadanía pide determinados beneficios, pero a la hora que uno investiga, descubre que el Estado los podría dar si es que hubiera utilizado eficientemente los recursos que tiene, pero muchas veces no lo hace. Por ejemplo, tenemos un caso, ¿no? Hoy en día la ciudadanía reclama presencia de la policía, seguridad ciudadana. Y encontramos, por ejemplo, que los recursos humanos están deficientemente utilizados. Y descubrimos que hay muchos policías que han sido preparados como tales para resguardar en las calles la seguridad y que están realizando labores puramente administrativas y de escritorio, y que hay una cantidad allí importante de personas que están en esa función cuando en realidad deberían estar cumpliendo su función de cuidar en la vía pública la seguridad. Y se ha planteado varias veces. Eso, por ejemplo, no está siendo eficiente. Estamos utilizando mal los recursos, concretamente los recursos humanos. Una persona que ha sido preparada para un fin, ahora se está empleando en otro fin. Allí, por ejemplo, no hay eficiencia en los recursos. Y ahí pueden haber planteamientos, alternativas bastante interesantes, ¿no? ¿Para qué tenemos, por ejemplo, especialistas en administración? Gente civil que puede desempeñar estas funciones administrativas de la policía. Y la gente que ha sido preparada para ser policía debe estar en las calles realizando su función de seguridad. Incluso se ha llegado a decir pues que hay, creo que más de 5.000 policías que están destinados a labores meramente administrativas cuando podrían salir a las calles a cumplir una función de seguridad. Ahí tenemos, por ejemplo, un mal uso de recursos deficientemente empleados. La eficacia va de la mano con la eficiencia. ¿Qué cosa es la eficacia? Como decía, es el saber determinar los objetivos a lograr y a alcanzar. Obviamente, yo quiero ser eficiente y eficaz, tengo que ver qué recursos tengo, cuáles son las limitaciones. Y quiero poner un ejemplo, salvaguardando las diferencias de afinidad con los equipos. Pero, por ejemplo, pues si un entrenador de fútbol dice, ¿no? En el caso peruano, yo quiero ser campeón de la Copa Libertadores. Ah, ya, muy bien, quiere ser campeón de la Copa Libertadores. Pero, señor, el club no puede cumplir los sueldos mensualmente. Entonces, ¿cómo va usted a pretender llegar a ser campeón de la Copa Libertadores? Van entendiendo el ejemplo. Entonces yo tengo que ver mis limitaciones, mis recursos. Si yo quiero ser eficiente y eficaz, tengo que ver con qué recursos cuento, cuál es mi realidad, cuáles son mis circunstancias. El hecho de ser eficiente o eficaz no quiere decir que yo me trace grandes objetivos. Eficaz es aquel que sabe plantearse objetivos modestos y sencillos, pero que los va a alcanzar. Y que finalmente en estos pequeños objetivos que se van acumulando, se va a llegar al gran objetivo. Entonces yo le diría al entrenador, mire, en vez de soñar con eso, ¿por qué no nos fijamos como objetivo en primer lugar ordenarnos económicamente para cumplir con los jugadores? Que ese sea el primer objetivo. Y después, teniendo a los jugadores pagados, ¿no? Cumplidos en sus mensualidades, por lo menos fijámonos como objetivo mantenernos en la categoría profesional, por lo menos de la mitad de la tabla para arriba. Objetivos sencillos y no pretendamos pues soñar ni ser campeones ni nada por el estilo, por lo menos vayamos consiguiendo cosas, objetivos pequeños, cortos, pero que se van logrando y que obviamente a través de las acciones se van mejorando. Y obviamente esto es algo muy importante. Entonces, fijarse objetivos obviamente forma parte de la planificación. ¿Qué cosa es la planificación? No es otra cosa que establecer objetivos a lograr. Pero esos objetivos tienen que estar en función directa a los recursos. Recursos materiales, económicos y financieros. Hay una filosofía que dice, una filosofía de la India que dice esto: busca lo que te falta entre lo que tienes.
puede resultar un poco ilógico, un poco irracional, pero si lo piensas bien tiene mucha lógica. Busca lo que te falta entre lo que tienes. Efectivamente, pues si ponemos un ejemplo, estás de campamento, dices, no tengo ollas para preparar mi comida, no tengo cubiertos, correcto, no tengo mesa ni mantel y estoy en medio del campo. Piensa en esta filosofía, busca lo que te falta entre lo que tienes. ¿Pero qué tienes? Estás en el campo. Entonces, no tienes ollas, pero hay allí madera, hay árboles, ¿correcto? Tienes un cuchillo, entonces puedes hacerte con la madera que encuentras en ese árbol y con ese cuchillo te puedes hacer una especie de olla, ¿correcto? Puedes, obviamente, juntar leña y prender fuego. Puedes hacerte con la madera una especie de trinche. Entonces, el asunto es eso, pensar, ¿correcto? Y en un país pobre como el nuestro, aunque eso podría suscitar muchas discusiones, pero en un país del tercer mundo como el nuestro, obviamente tenemos que ser muy eficientes con los recursos, porque cuando se trazan objetivos muy grandes, podemos encontrarnos, por ejemplo, con esta situación. Quiero mencionar, por ejemplo, el caso de los CETICOS. ¿Qué cosas son los CETICOS? Centros empresariales de transformación industrial y comercial y de servicios. Los CETICOS se crearon en los años 90 como zonas de ingreso liberado de impuestos de mercancías para ser transformadas. Tenemos 3 CETICOS, en Paita, en Piura, en el norte, en el sur tenemos Hilo, Moquegua, y también tenemos en Matarani, Arequipa, y tenemos la zona franca de Tacna, la Zofra Tacna. ¿Cuál era la idea? Los objetivos. Los objetivos fueron estos, que esas zonas, al crearse como zonas de libre ingreso, o sea, zonas francas. ¿Qué quiere decir zona franca? Zonas donde van a ingresar mercancías libres del pago de todo tributo, y a su vez a todas aquellas empresas que estuvieran allí van a recibir una serie de incentivos tributarios, se va a flexibilizar la condición laboral, es decir, todas las facilidades para que se produzca inversión, y la idea era que obviamente al ingresar mercancías libres de impuestos, al tener los inversionistas un sistema que les iba a favorecer en el pago de tributos, que se les iba a flexibilizar las condiciones y relaciones laborales, entonces se iba a generar una gran presencia de inversión y se iba a generar industria, porque se incentivaba, ¿no? Empresas transformadoras vayan allá y pueden importar insumos, sus maquinarias, todo libre de impuestos, y cuando generen rentas, ingresos, tampoco van a pagar. ¿Qué pasó, señores? Les pregunto. Los CETICOS, muchos, oye, ¿verdad? ¿Qué cosa es un CETICO? Recién me acuerdo, no sé. Y esto ya tiene más de 10 años. ¿Qué ha pasado con la Zofra Tacna? No ha pasado nada. Lo único que ha sucedido es que todas esas zonas se han convertido en grandes centros de transformación de timones. Ingresan vehículos usados con timón a la derecha y se transforman con timón a la izquierda, carros usados, que después se venden acá en Lima. ¿Hubo industria? No. ¿Se generó polos de desarrollo? Tampoco. ¿Por qué? Porque, señores, a la hora de ver esto, hay que pensar en lo siguiente. Tú vas a poner una planta industrial. Muy bien. Pregunto, ¿hay aeropuertos internacionales? ¿Existen en la zona de Paita aeropuertos internacionales? ¿Existe en la zona de Arequipa, en Matarani, aeropuertos internacionales? O sea, un aeropuerto que pueda recibir la presencia de aviones de cierta carga y magnitud. ¿Existe? ¿Cuántos aeropuertos internacionales tiene el Perú? Uno solo, que es el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, que está en el Callao. Otra pregunta, ¿tenemos una conectividad férrea? ¿Tenemos la capacidad de conectar por vía férrea nuestro territorio? No. Este gobierno habló, necesitamos vías férreas. Ya en el siglo XIX, un grupo de civiles, el Partido Civilista, se dio cuenta de que si no se construían ferrocarriles, no iba a haber la penetración del mercado del desarrollo. No tenemos ferrocarriles, un medio que abarataría tremendamente los costos de operaciones logísticas. No tenemos un ferrocarril que conecte desde Tumbes hasta Tacna. Esa es una necesidad. Otra cosa, ¿tenemos carreteras realmente lo suficientemente eficientes? Porque cuando hablo de carreteras, cuidado, no me van a decir, sí señor, ahí en la carretera Panamericana Norte. No, hablamos de carreteras con 4 carriles,
con carreteras que permitan, por ejemplo, a estos camiones que llevan containers, que puedan correr a la velocidad de 120, 140 kilómetros, que sucede en otros países. Acá, pues, estos camiones tienen que ir despacio, en zonas de carretera que es de ida y vuelta, tiene que ir lento, entonces eso atrasa. Imagínense que sacar frutas de la zona de CG Selva de acá del Perú para que llegue hasta a la costa demora 22 horas, lo mismo que demora viajar de Lima a Suiza, 22 horas. Entonces eso eleva los costos. Entonces el CETICO, ¿en qué terminó siendo? Grandes talleres de mecánica. Si no tengo carreteras modernas, avanzadas, que permitan un flujo rápido, si no tengo aeropuertos internacionales y si no tengo un puerto moderno, claro, ahora en Paita, obviamente recién, imagínense, estamos con la capacidad de poder recibir barcos que pueden traer hasta 5.000 contenedores. Imagínense, eso recién en los años 2000. El único puerto que puede recibir barcos con 6.000 contenedores es el Callao. Y bueno, Paita, pero no hay en Hilo, en la Zofra Tacna. Ahora, pregunto, si voy a poner una industria, necesito generación de fuerza electromotriz. ¿Existe allí la capacidad para generar esa fuerza de electricidad para que una industria pueda producir? Cuando de repente vamos a Paita y descubrimos pues que cada cierta cantidad de días la luz se va. ¿Cómo puede ponerse una industria allí? Entonces, la cosa no es, señores, fijarse en leyes, sino realmente tenemos que dar las acciones que vayan con esos objetivos. O sea, es como decir, yo me fijo como objetivo que el equipo A llega a la Copa Libertadores. Ah, muy bien, señor, lo aplaudo, pero ¿tiene usted previsto un buen sueldo para los jugadores? Ah, ¿tiene usted infraestructura? ¿Le puede dar duchas a los jugadores? ¿Tiene pelotas de fútbol? ¿Tiene gimnasio? No, pero voy a ser campeón de la Copa. No, pues, entonces tenemos que ser realistas. Entonces, al crearse los CETICOs, de repente copiamos modelos del exterior y pensamos que por ley esas cosas, pero no. Estas cosas se tienen que dar. En vez de haberse creado CETICOs, se hubieran hecho otras cosas, mejor se hubiera creado la infraestructura. Y en ese sentido, sí, al margen de las opiniones o pareceres políticos, han habido gente que ha tocado el tema, ¿no? El tema central. La industrialización, la necesidad justamente de crear, ¿no?, las fuentes que permitan la industrialización del país. Y eso pues es algo que tenemos que verlo. Entonces eso es ser eficiente y ser eficaz, saber escoger bien los objetivos que se han de lograr. Eso es ser eficaz. Y con lo que yo tengo, saber utilizar mis recursos, saberlos emplear, ser eficiente. Obviamente si tengo un sueldo de 1.200, no puedo pretender pues tener un estándar de vida que me lleve a gastar 3.000 soles. Voy a terminar endeudado, quebrado y obviamente hasta, quién sabe, hasta preso. Entonces, tengo que ser eficiente, saber utilizar mis recursos y saberlos gastar correcta y adecuadamente. Entonces, buscamos un Estado eficiente, eficaz, moderno y transparente al servicio de las personas y de sus derechos. ¿Correcto? El Estado debe garantizar una adecuada representación y defensa de los usuarios de los servicios públicos, la protección a los consumidores y la autonomía de los organismos reguladores. Aquí en este tema de la eficiencia cumple un papel importante, obviamente, los organismos reguladores y sobre todo la Contraloría de la República, justamente chequeando y revisando que el Estado no malgaste, despilfarre los ingresos de todos los ciudadanos que se hacen a través del pago de los tributos. El accionar público, obviamente, hoy en día está bajo el control y observación de la participación ciudadana. Los organismos públicos deben brindar información pertinente a los usuarios. Entonces, hoy tenemos pues que ver en qué se gasta el dinero. Por ejemplo, a mí me causa mucha preocupación, por ejemplo, en el gobierno regional del Callao, aunque ellos dicen que no gastan, pero no sé. Por ejemplo, hacen la convocatoria a una fiesta y supuestamente dicen que ellos no lo pagan, invitan a una serie de orquestas y hacen fiestas,
pero la pregunta es, ¿realmente no están gastando ahí ese dinero mal? Entonces, hay muchas cosas que observar, ¿no? Por ejemplo, hemos visto, ¿no? Que ha salido en la televisión, a través del periodismo, que se dice que no hay plata para tal cosa, pero sin embargo vemos de repente en una gran fiesta, en una gran reunión, gastando el dinero de los contribuyentes para celebrar el cumpleaños de algún funcionario. Y se gasta pues a lo grande y de manera opípara. Y ahí estamos malgastando dinero que no es privado, sino es dinero de todos los contribuyentes y ciudadanos. Entonces la eficiencia es un tema que tiene que ver mucho con la ética y la responsabilidad social. Entonces el Estado debe ser eficiente y a la vez eficaz. Y para ser eficaz, obviamente hay que saber escoger correcta y adecuadamente los objetivos a lograr. ¿Qué es lo que se quiere lograr? Y eso obviamente es una tarea de profesionales y de técnicos. Por eso Weber decía, la burocracia debe ser hoy en día funcionarios escogidos en función al mérito, a la capacidad y al profesionalismo. Conclusión, el Estado actual tiene que ser eficiente y tener muy en cuenta que lo que se está manejando ahí son recursos públicos. Estaremos entonces atentos a la próxima sesión. Muchas gracias por su atención.